Entonces, esto es un dato bien importante porque abre una puerta o un vector de ataque adicional para los ciberdelincuentes, ya que ahí sí, si ya desde teniendo a los trabajadores en sus casas, la empresa pierde control sobre lo que pasa con su información, teniendo a los trabajadores en sus casas y trabajando con sus computadoras personales, es un riesgo muchísimo mayor aún. ¿Qué más? Luego, ¿qué otros datos tenemos? El 32% de los trabajadores fue provisto con un antivirus para trabajar desde sus casas, el 20%, solo el 20% trabaja vía VPN, el 12%, el 12.5% tiene una solución de cifrado para poder manejar información sensible desde sus casas, y el 51% o 51.6% de los trabajadores no fue provisto de nada, de ninguna de estas, para poder trabajar desde su casa de manera segura. Y el 99% de los trabajadores encuestados considera que falta capacitación, ¿no? Que no están lo suficientemente educados en temas de ciberseguridad para poder trabajar de manera remota sin exponer a la empresa a un ataque. De acá hay un par de datos adicionales. El 65% no recibió información acerca digamos ya, de política de seguridad, y el 48% cree que su empresa no estaba preparada para poder asumir una situación como esta. Entonces, digamos, es algo que es muy común porque a todas las empresas esta situación nos agarró un poco fríos respecto a los temas, digamos, laborales, comerciales, y en la parte de ciberseguridad a muchas empresas también ha expuesto, incluso algunas que ya tenían inversión importante en ciberseguridad, esta situación de la pandemia y de la cuarentena ha expuesto espacios o vulnerabilidades adicionales que antes no se veían o que no se consideraban como riesgosas. Y un dato adicional, yo les comenté que en el Perú digamos, tenemos un alto nivel de ataque, y de hecho también nuestro laboratorio, al cierre del 2019, detectó que de todos los ataques, del 100% de ataques de ransomware que se dan en Latinoamérica, el 25% se dan en el Perú. O sea, somos el país que recibe un mayor nivel de ataques de ransomware de toda la región. ¿Y qué es un ransomware? Para aquellos que no conocen del tema, un ransomware es un ataque a través del cual te encriptan los servidores o computadoras o lo que te ataquen, entran a tu empresa y te la encriptan. Te pueden encriptar tu PC. Si es una MIPE y solamente trabaja con una laptop, a través de un ransomware encriptan la PC, y luego el delincuente, a través de un mail, te pide un rescate para poder desencriptar tu equipo o tu servidor y devolverte tu información. ¿Okay? Esta es una práctica muy común, pasa muchísimo en microempresas, en grandes empresas, y el ciberdelincuente está en la capacidad de identificar cuánta plata le pide a cada uno, ¿no? A las grandes empresas les piden muchísimo dinero para desencriptarlo, y a las microempresas les piden algo que puedan pagar. Entonces, es así, esto es lo que pasa, esta es la realidad de Latinoamérica, es la realidad en el Perú, y que en estos últimos 4 meses los ataques se han disparado, porque todos estamos más conectados por la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y acá hay un dato adicional, perdón. Nosotros contamos con una herramienta que es abierta, la pueden buscar en internet, que se llama Virus Radar, donde mostramos el nivel de detección de malwares en tiempo real en la región. Y este es un reporte que saqué hoy día en la mañana. El Perú tiene el mayor nivel de detección de ataques de toda la región, ahora, de malware, no de ransomware, sino específicamente de virus encontrados en los equipos. El Perú es el que tiene el mayor nivel de detección a hoy, ¿no? Y esto puede ser no solamente porque somos el país que más, o sea, la vulnerabilidad se pueden dar por diferentes temas, ¿no? O sea, no solamente somos el que, no se necesita solamente plata para poder protegerse, sino también hay un tema de cultura que reduzca el riesgo de ser atacado. Y ahí vamos a entrar también ahora. De hecho, esta es la parte, digamos, la parte central de mi presentación de cómo nos protegemos, qué cosas tenemos que hacer las empresas para no estar expuestos a un ciberataque. Desde CET nosotros planteamos plantear una estrategia de ciberseguridad siempre usando una
un framework o un cuadro de acción, y nosotros recomendamos usar el cuadrante adaptativo de Gartner. Que lo que propone este cuadrante no es un desarrollo de CETES, es algo público, pero que es muy útil para poder realizar o establecer acciones preventivas para una empresa. Este cuadrante tiene 4 cuadrantes, naturalmente, que implica tomar acciones para predecir, para prevenir, para detectar y para responder dentro de la ciberseguridad, ¿no? Predecir un ataque, ver la forma de cómo tú predices que puede ser atacado o no. Luego, una vez que predices, tomar las acciones preventivas para que no pase. Si es que pasa, identificar de dónde salió y finalmente en responder ya después de un ataque, porque cuando se realiza un ataque, lo único que queda ahí es detectar de dónde salió y poder tomar una acción para reducir el daño. ¿Okay? Entonces, este es el cuadrante que nosotros proponemos, que es muy sencillo, y vamos a plantear algunas acciones en cada uno de ellos, ya mucho más concretas, para poder estar más prevenidos digamos, en un contexto de ciberdelincuencia como el que vivimos. Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para predecir? O sea, es una palabra bien, o digamos, es una acción un poco, podría ser hasta subjetiva, ¿no? Cómo tú proyectas, cómo adivinas o cómo predices de que puede ser atacado. ¿O qué hacemos para poder lograrlo? Primero, recomendamos poder tener algún servicio de inteligencia de amenazas. ¿Esto qué implica? Hay algunas herramientas que son, digamos, gratuitas o contratadas. De hecho, las más eficientes son las que se contratan, pero hay herramientas en Internet que te permiten también tener información actualizada acerca de nuevos malwares que aparecen en el mundo, con recomendaciones para no ser atacado, de tal forma que uno de manera, digamos, adelantada tome acción ante un malware puntual que haya sido desarrollado en los últimos días o en las últimas semanas. Luego, entrar en capacitaciones de seguridad hacia los trabajadores, que esto para nosotros es la parte, digamos, la parte neurálgica de una, o la parte más importante de una estrategia de ciberseguridad, capacitar a los trabajadores, sensibilizaciones, en políticas de seguridad, en tips de qué cosa hacer y qué cosa no hacer en la empresa o con las herramientas de la empresa, y también tener habilitado un portal de noticias, un portal de educación en relación a los riesgos en la tecnología. Y de hecho, en este cuadrante, como comentaba hace un ratito, la parte más importante para nosotros es la capacitación en seguridad hacia los trabajadores. Las personas somos el vector de ataque más usado por los ciberdelincuentes. O sea, una empresa, pasa mucho que hay ataques que se dan a empresas que tienen inversión en millones en ciberseguridad. Y o sea, no solamente tienen antivirus es una capa muy básica, pueden tener un montón de tecnologías e inversión en equipos, en personas que están dedicadas a generar o digamos a cuidar la seguridad digital de la empresa, pero ya sea por negligencia o por desconocimiento, un trabajador realiza alguna acción que abre un vector de ataque para una empresa. En las capacitaciones en seguridad, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos lograr? Podemos reducir el phishing. El phishing es una acción, de hecho, es la herramienta de ataque mucho más usada por los delincuentes. El phishing es un mensaje falso que te llega, ya sea por correo, por WhatsApp, por mensaje de texto, promoviendo que entres a un determinado link o que abras un determinado archivo. Y a través de esa acción, el delincuente tiene acceso a la red de la empresa. Y de hecho, después voy a poner unos ejemplos de phishing, que son muy comunes y han pasado ahora durante los últimos meses. ¿Qué más podemos lograr? Capacitamos en administración de passwords para los trabajadores. Pasa mucho que nosotros pues, usamos, digamos, passwords muy sencillos de adivinar. O si son muy complejos, los pegamos en un post-it y los tenemos en nuestro monitor o cerca de nuestro escritorio.
Esto es algo que pasa muchísimo, pero si alguien le toma una foto, por ejemplo, a ese papel con tu password, ya tiene acceso a la empresa. Por más que la empresa invierta en mucha tecnología para evitar un ataque, esa sola acción ya abrió una vulnerabilidad. Y obviamente también capacitar, y la idea es capacitar a los trabajadores en, en el uso responsable de la información, que finalmente es el corazón y es el know-how de cada una de las empresas. Y esto es algo que les comentaba, ¿no? El año pasado se hizo una investigación, esto fue en Londres, donde se detectaron 23 millones de cuentas filtradas, o sea, 23 millones de cuentas que los delincuentes habían filtrado, y cuya clave era del 1 al 6. Esto es más común de lo que ustedes creen. Y de hecho, seguramente varios de los que estamos en esta charla hemos usado, o de repente hasta ahorita usamos una clave como esta. Y estas son claves que que fueron usadas luego para hackear tarjetas en el Reino Unido. 23 millones usaban una clave del 1 al 6. Y incluso de esto había digamos, una investigación después de esta, que de estas 23 millones, 12 millones tenían la clave del 1 al 9. Era un poco más compleja, pero igual súper fácil de utilizar. De hecho, acá en el set siempre recomendamos usar una clave que tenga entre mayúsculas, números y símbolos de no menos de 13 dígitos. Porque una clave con esa cantidad de caracteres, según nuestros estudios, a un ciberdelincuente le tomaría 100 años, sin mentir, detectarla. Una clave con 6 dígitos se detecta en 5 minutos, con una herramienta de hackeo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Se lanzó habrá sido unos par de meses, una acción de phishing de Netflix, donde te llegaba un mail y te dejaba un camino a seguir para que dejes información de tus accesos, de tu clave de tarjetas y de tu número de tarjeta, para luego con eso robarte. Y esta última que salió durante la cuarentena, que a muchos nos llegó un mensaje por WhatsApp que con una supuesta campaña de Heineken, que si es que seguías los pasos, te ganabas un cooler con cervezas gratis. ¿Y cómo funciona un phishing? Esto es un ejemplo de cómo funcionó el phishing de Netflix, donde te llegaba un mail con un link, y este link te llevaba a una serie de pasos donde te pedía información personal, información de tus tarjetas, claves, dígitos de seguridad, para luego con esa información te roban. O te pueden mandar un mensaje de PayPal diciendo de que tu cuenta ha sido cancelada, pero por ejemplo, o sea, los ciberdelincuentes lanzan de manera masiva, ¿no? Y ahí uno tiene que estar en la capacidad, o digamos, siempre sospechar de estos mails, porque por ejemplo, este es un mail que me llegó a mí y yo no tengo una cuenta de PayPal. Entonces, obviamente, ese es un caso como este, es lo más sospechoso, ¿no? De que yo no uso esta plataforma. O te llega un mail de Apple también diciendo que tu cuenta ha sido bloqueada y pidiendo información de pago para poder robarte. Ya llevando a un poco a un escenario de trabajo. Este es un mail que nos llegó a nosotros en la empresa nos llegan bastante intentos de phishing, donde, por ejemplo, acá te mandan un mail adjuntando un archivo que el que te lo manda dice que es una orden de pago, ¿no? Una cuenta para que tú, digamos, un voucher de pago para que tú valides y procedas con la compra. Naturalmente, cualquiera, pues, o sea, una venta que llega, cualquiera estaríamos felices, ¿no? Pero siempre en un contexto como ese hay que sospechar, primero, que las ventas nos caen del cielo y que ver quién te lo envía. Por ejemplo, acá hay varios, si uno ve el mail, puede darte que están mandando un zip o un archivo, digamos, comprimido. El destinatario, no está mi mail, no es un destinatario, digamos, específico. Y obviamente, si es que a ti tú recibes un mail como este y no te hace sentido, no conoces a la persona, lo último que tienes que hacer es primero sospechar y luego eliminarlo, porque lo más probable es que sea un ataque, ¿no? Y este es un ataque. Y en un escenario como este,
lo que hacen el ciberdelincuente, acá no te roban, no, o sea, no te piden ninguna información, simplemente te piden que abras, te invitan a que abras ese archivo, que es el voucher de pago, y a través de esa acción ingresan a la red de la empresa con un ransomware para encriptarlo y luego pedirte un rescate para devolverte la información. ¿Ok? Y bueno, y esta es la última, del último ejemplo que les comenté, de Heineken, que es lo que te lleva digamos, a hacer una serie de pasos, también para encriptar tu información o encriptar tu teléfono, porque el ransomware o un ataque puede darse a cualquier tipo de equipo que esté conectado. Y bueno, eso fue lo último que pasó durante la cuarentena. Bueno, acá hay unos datos adicionales de un estudio que también hizo nuestro laboratorio, que más del 60% de las personas, de los trabajadores, usan por lo menos, digamos, usan su correo para ingresar a la mitad de plataformas que usan. Entonces, lo que voy es que por lo menos acá el 30% de los trabajadores o de las personas usan el correo para ingresar a las plataformas digitales. Entonces, la exposición que tenemos frente a un ataque de phishing es muy alta. Y las empresas tenemos que estar al tanto de eso para poder tomar acciones que reduzcan el riesgo. De ahí los sitios más usados de phishing, es decir, digamos, las marcas o que se usan más para engañar digamos, a las personas son sitios de compras, sitios de bancos, llegan mucha información de bancos, puedes recibir un mail donde te dicen que tu cuenta sueldo acaba de ser hackeada, o que acaba de ser bloqueada, o mail de agencia de viajes, ¿no? Porque siempre usan marcas que generen confianza hacia, digamos, el atacado, para que pueda abrir los links y den la información que el delincuente necesita para poder robarte. Bueno, entonces esa es la parte de prevenir, de predecir. ¿Cómo tú puedes predecir? O sea, es tan sencillo como que si es que uno no tiene a sus trabajadores concientizados respecto a las cuestiones más básicas de ciberseguridad, es predecible que vas a ser atacado. Es tan sencillo como eso. ¿Ok? Y esto no cuesta. No solamente nosotros que tenemos una plataforma gratuita y abierta de educación, sino que también, si es que alguno lo quiere, puede contratar de cualquier empresa un servicio de capacitación. Pero, digamos, si es que no están en el momento, no quieren invertir en eso, en la red hay mucha información disponible para educar a los trabajadores respecto a la concientización. Luego, ¿qué hacemos? Luego, una vez que concientizamos, ¿cómo prevenimos a la empresa de ser atacada? Y ahí entramos ya un poco con temas de tecnología. ¿Qué recomendamos nosotros usar? Naturalmente, tener un anti-malware para terminales o un antivirus. El antivirus no es la solución a todo, es la capa, nosotros le decimos que es la capa 0.1 de la estrategia de ciberseguridad. Es la capa más básica que hay, pero es indispensable tenerla. Y ahí hay muchas capas más con tecnología y con acciones de capacitación que también complementan la estrategia de ciberseguridad para una empresa. Hay que tener una solución en la medida de lo posible de doble factor de autenticación. ¿Qué es una solución como esta? Es un token digital dinámico, como la que usan los bancos, que valida por segunda vez que la persona que esté entrando a la red de la empresa es la persona que tiene que entrar. Esto se hace a través de una clave, y es ideal justo en momentos como ahora, que estamos vía teletrabajo. Si es que nos conectamos vía VPN a la red de la empresa, lo ideal sería tener una solución de doble factor de autenticación para que valide de que yo, si estoy en mi casa, naturalmente soy yo el que está entrando a la red de la empresa. Las soluciones que existen en el mercado instalan una app en el celular del trabajador para que ahí le lleguen las claves de acceso cada vez que ingrese a la red de la empresa. Luego, tener una solución idealmente también de DLP. Luego voy a profundizar un poco de cómo ayuda esto a una empresa, que es una solución de prevención de fuga de datos. Naturalmente, tener una solución una solución de respaldo de información, un backup de toda la información que tengas, porque igual por más de que uno tome todas las acciones, nada es infalible. Y si es que uno en algún momento es atacado por un ransomware, hay que estar en la capacidad de decirle al delincuente que no le vas a pagar nada y formatear todo y empezar de cero con tu backup actualizado de tu información. Luego, una solución de cifrado de información, que esto es una solución que te permite encriptar información sensible cuando la trasladas ya sea por mail o por USB
o a través de un disco duro externo, o encriptar tu PC, para proteger información sensible. ¿Ok? Y eventualmente ahora, o sea, también en la medida de lo posible, usar máquinas virtuales. Esto, una máquina virtual se usa, por ejemplo, para empresas cuyos trabajadores están en su casa y nunca compró laptops porque los trabajadores usaban una PC en su oficina. Entonces, para evitar que los trabajadores usen sus computadoras personales, digamos, con su red personal, lo que hacen es habilitar siempre dentro de la computadora personal del trabajador una máquina virtual, para que el trabajador desde su casa entre a la red de la empresa en un ambiente controlado, ¿okay? Como si estuviese en la oficina. Pero de hecho esto es, a veces es costoso, esto depende de cada una de las empresas, pero igual es recomendable tenerlo, sobre todo si es que tienen a los trabajadores con sus máquinas personales desde sus casas. Entonces, acá para la parte, ¿qué es más importante para nosotros para prevenir la fuga, digamos, el robo de información, que de eso se trata la ciberdelincuencia? Es tener una solución de DLP, que son las siglas en inglés de prevención de fuga de información. ¿Qué es lo que hace una solución como esta? Te protege los canales por donde se pueden, digamos, escapar la información. Por ejemplo, tú puedes, por más que el trabajador esté en su casa, puedes bloquear los puertos USB, puedes ponerle políticas para que determinados archivos no puedan ser copiados, no puedan ser borrados, no puedan ser modificados, no puedan ser impresos o no puedan ser enviados por mail incluso. Entonces, esto te permite, obviamente, tener controlada la información. Ante cualquier situación, el costo digamos, de la remediación de la fuga de datos es muchísimo más bajo. Además, una solución como esta te permite identificar cuáles son los riesgos de fuga que tienes. ¿Por qué? Porque tú puedes ver qué cosa está haciendo cada trabajador en cada momento del día con su máquina. Es decir, qué archivos usa, si es que los está modificando, si es que los está imprimiendo, en qué máquina los imprime, si es que los envía un mail, a qué mail los envía, o si los borra. Entonces, esto te permite luego con esa información lo que haces es pones políticas para evitar la fuga, ¿no? Entonces, y también te permite mejorar la productividad porque como tú estás monitoreando el 100% de la actividad desde sus casas, puedes saber que, por ejemplo, un trabajador se conectó solamente 1 hora en el día y no las 8 que debería estar. Entonces, y esto, además de prevenir la fuga de información, te permite gestionar la productividad de la empresa o de los trabajadores en un contexto como este, donde muchas de las empresas, o la mayoría, no tenemos el 100% del control de lo que pasa digamos, con las acciones del trabajador, porque todos están en sus casas. Entonces, bueno, eso es lo que recomendamos, las recomendaciones generales y poniéndole foco en la solución DLP, ¿no? Si es que uno está en la capacidad de poder hacerlo, es importante tener una solución como esta en su empresa. Luego, ¿ahora qué hacemos para detectar? ¿Cómo detectamos un ataque? Acá, hay soluciones que son un tanto más avanzadas, y es por eso que yo les comentaba que la parte del antivirus, que es lo que todo el mundo conocemos y es lo más, digamos, es lo más conocido, es la parte más básica de la ciberseguridad. ¿Qué hacemos para detectar una vez que nos atacan? Idealmente sería importante que uno cuente con un EDR, que es una solución de detección que te permite identificar por dónde ingresó y una vez que lo identificas, bloquear ese acceso y reducir el riesgo, digamos, reducir el daño. ¿No? Ya no vas a recuperar lo que perdiste por el ataque, pero sí puedes evitar de que el ataque continúe avanzando. Esta es una solución, es un poco avanzada, pero las empresas medianas o grandes que cuenten con algún servicio especializado de un SOC, que es un laboratorio de monitoreo, puede implementar una solución como esta. Luego, también, y esto es algo más básico, o digamos más sencillo implementar más que más básico, es importante tener una solución de sandboxing, que es digamos, una metodología de análisis que lo que hace es analizar cada uno de los archivos que llega a la empresa vía mail y los saca de la red y los lleva a la nube a un entorno seguro para hacer análisis de vulnerabilidades. Y si es que en ese análisis se identifica que el archivo es malicioso, se queda en cuarentena, no ingresa a la red de la empresa.
y si es que finalmente se detecta que tiene un potencial, digamos, riesgo, eh, o si es que no hay ningún riesgo identificado, el mail sigue su camino y ingresa, llega al destinatario de la empresa. Esto es algo que es sencillo digamos, de complementar a la capa del antivirus y no es costoso en ninguna de las marcas que operan en el mercado. Luego, también es importante tener un servicio de diagnóstico de vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Hay servicios en el mercado que ya sea de manera preventiva o de manera reactiva después de un ataque, uno puede contratar a una empresa para que haga una simulación de ataque a la empresa y detectar de esta forma, uno identifica cuáles son eh, digamos, los espacios abiertos para que, digamos, para luego tomar acción y evitar que un ciberdelincuente ataque de manera verdadera. O sea, por ejemplo, tú contratas a una empresa para que te ataque, te atacan, y luego te generan un informe de cómo te atacaron para que un delincuente de verdad no lo haga. Entonces, si tomas las previsiones del caso. Y además también hay soluciones de tráfico de red que trabajan entre, digamos, el terminal y un firewall perimetral para las empresas que tienen, y analizan constantemente la red de la empresa, detectando potenciales amenazas. ¿Okay? Y de acá, nosotros, de estas herramientas, la más importante o la más ágil de implementar es la herramienta de sandboxing. ¿Okay? Que como les comentaba, aísla de manera automática todos los archivos que entran a la empresa, los lleva a un entorno en la nube protegido para hacer simulaciones y diagnosticar si es que son un archivo malicioso. ¿Ok? Eso es en el cuadrante de la detección. Y en el último cuadrante, de una vez que ya te atacan, ¿cómo respondes? Acá nuevamente, también es importante, el EDR sirve para eso, lo comentaba en el slide anterior, que el EDR por un lado te ayuda a identificar cuál es por dónde se realizó el ataque, pero también te ayuda a reducir el impacto, es decir, cierra digamos, el ataque y evita que siga avanzando en la empresa. Luego, también es importante tener una solución de recuperación de información, porque como les comentaba, ¿no? O sea, una vez que te atacan con un ransomware, que es el ataque más común que está pasando en el Perú en los últimos años, la información tú ya la perdiste. O sea, la única forma de recuperarla, tienes dos formas de recuperarla. Pagándole al delincuente, asumiendo el riesgo de que no te devuelva nada, porque al fin y al cabo son delincuentes, y puede que no te devuelvan nada, a pesar de que les has pagado. Y la otra es no pagándole al delincuente y levantando tu backup. ¿Ok? Y es importante que uno tenga un backup actualizado. ¿Ok? Entonces nosotros dentro de nuestros análisis, en los últimos años en el Perú ha crecido de manera importante el uso de backup, y eso es bueno, pero lo que encontramos ahora en nuestros clientes o en el mercado cuando uno sufre un ataque es de que el backup lo tiene actualizado hace 3 meses. Entonces, eso es la cultura, y ahí o sea, ahí regresamos a la cultura de las personas, ¿no? Que si ya tienes una herramienta, hay que usarla de manera correcta, ¿no? Entonces, es importante tener un backup actualizado de la información de la empresa. Y finalmente, tener políticas de seguridad, ¿no? O sea, tener algún plan de acción ante un ataque, porque que eventualmente va a pasar. Y dentro de estas, digamos, en un contexto de cómo responder, para nosotros es mucho más útil tener una herramienta de EDR, perdón. Les comentaba que esto es una herramienta avanzada. Idealmente se tiene que implementar con el soporte de un SOC, que es un servicio contratado de un laboratorio que te ayude a gestionar la seguridad de tu empresa, pero si es que uno no lo tiene, igual las soluciones de EDR que hay en el mercado, sin la asesoría de un SOC, funcionan bastante bien para detectar posibles ataques. ¿Okay? Así que eso es como nosotros desde SET planteamos una estrategia de ciberseguridad, y esto aplica para todos los niveles de las empresas. Algunas de las cosas o muchas de las que he comentado
de las que estoy comentando pueden parecer complejas y caras, pero no lo son, o pueden ser muy complejas que uno cree, si yo soy una pyme que voy a estar implementando un EDR o un servicio, un ethical hacking como diagnóstico de vulnerabilidades, es importante entender que, primero, digamos, la ciberdelincuencia es una realidad. Nosotros hemos encontrado en el mercado, digamos, ataques de ransomware a empresas grandes que les piden 100.000, 200.000, 500.000 dólares por liberar sus servidores. Y también a tiendas pequeñas, a microempresas que les están pidiendo 900 soles para desencriptar las 3 máquinas que le habían. Por ejemplo, es un caso que encontramos a fines del año pasado en una de las provincias de las que trabajamos. Entonces, esto, como les comento, los ciberdelincuentes no discriminan porque su negocio es, mientras más ataques y mientras tienen, más recompensas pueden gestionar, ¿no? Más recompensas monetarias. Entonces, hay que estar preparados. Este es un poco el resumen de cuáles, digamos, las acciones o herramientas que recomendamos para usar dentro de este cuadrante adaptativo como estrategia para la ciberseguridad. Y, digamos, esto es visto de otra forma, según nuestro laboratorio, cómo planteamos la estrategia de ciberseguridad en capas, ¿no? O sea, bajo los mismos 4 cuadrantes, cuáles son las capas de seguridad que uno tiene que implementar en su empresa para reducir el riesgo, porque nuevamente, en la interacción que tenemos siempre con nuestros clientes o en charlas que damos, es importante entender que no solamente que la ciberseguridad es una realidad, sino que nada es infalible. Siempre hay algo que puede hacerte vulnerable. En principio, que los ciberdelincuentes avanzan más rápido que los desarrolladores, que nosotros los desarrolladores de ciberseguridad. Eso es una realidad. O sea, los delincuentes avanzan, se dedican a eso y avanzan muchísimo, en muchos casos mucho más rápido que nosotros. Y por otro lado, es importante entender que por más que uno tenga todas las capas cubiertas, hay una que siempre es la más vulnerable, que somos nosotros las personas. Que es ahí donde tenemos que siempre estar culturizándonos. Eso es lo más sencillo de hacer, es lo que menos cuesta, monetariamente hablando, pero hay que generar la cultura de estar, digamos, de tener acciones que reduzcan el riesgo de un ataque en la empresa. Luego, ¿qué más? Acá los dejo con 6 consejos básicos de la ciberseguridad en un contexto como este. Número 1, nuevamente, la parte más importante para nosotros, educar a los trabajadores. Contar con un software antivirus licenciado. Y acá, también es importante mencionar que, por ejemplo, en el Perú más o menos el 85% de las empresas cuentan con un antivirus, ¿ok? Pero pasa mucho que en muchas de las empresas, y esto no solamente pasa en las pymes, puede ser, hay muchas empresas grandes que usan antivirus no licenciado o pirata. Y esto abre, o sea, te puede dar una sensación de que, bueno, ya te ahorraste un dinero importante y tienes la protección antivirus. Y eso no es así. Un antivirus pirata de cualquier marca que uno adquiera no te da la protección de un antivirus licenciado, porque no tienes el respaldo del laboratorio que desarrolló ese software. Y es más, al comprar un antivirus pirata, tú lo que haces es darle acceso a la persona que te lo vendió a tu empresa. Porque nosotros hemos detectado muchas empresas que se dedican a la venta de este tipo de licencias que han logrado entrar a la red de sus clientes, digamos, a través de esta solución pirata, para luego atacarlos con malware y chantajearlos para obtener una recompensa por ello. Entonces, nuevamente, hay que tener un antivirus, siempre es importante, y licenciado. Igual, hay que tenerlo para las empresas que tienen servidores, hay que tener una licencia que proteja el servidor de correo electrónico y una solución anti-spam, porque también ahí reduces el riesgo de ser atacado por phishing. ¿Okay? Y digamos, el ataque de phishing es que mientras más trabajadores reciban un mail falso, más probabilidades tiene de que alguien lo abra, ¿no? Y si es que no tienes una cultura adecuada, una educación adecuada con tus trabajadores,
el riesgo es altísimo. Luego, mantener todos los softwares actualizados. Esto es súper importante porque los ataques de ransomware, además de, o cualquier ataque de malware o de un ciberdelincuente, además de ser a través de un phishing, se da mucho que entran por una vulnerabilidad, que encuentran en los sistemas operativos. Entonces, es importante y es básico tener todos los software que uno usa actualizados en su última versión. Todas las empresas, las desarrolladoras, cuando lanzan una actualización, en la mayoría de los casos, es para generar un parche de seguridad. Esto quiere decir de que encontraron una vulnerabilidad en su sistema, o en su sistema operativo, o en el software que ellos venden, y generan una actualización para cubrir esa vulnerabilidad. Entonces, nuevamente es importante que los software que usen estén actualizados. Luego, ahora, un tema importante en este contexto, administrar el uso de dispositivos personales de la empresa. Es decir, si es que uno tiene trabajadores en sus casas y están usando su equipo personal, idealmente buscar que que el equipo personal del trabajador esté bajo las políticas de seguridad de la empresa, ya sea poniéndole un antivirus, si es que no lo tiene, o todas las soluciones que usa la empresa dentro de la oficina, ¿ok? Para poder evitar de que a través de los computadores personales se ingrese a la red de la empresa. Y bueno, también usar VPN para conexiones remotas, ¿no? Idealmente, esto tiene, obviamente, es una inversión adicional para una empresa, pero una conexión VPN, perdón, te da un entorno mucho más controlado, ¿no? Porque la VPN lo que hace es ingresar al trabajador a la empresa. Entonces, una vez que está dentro de la red de la empresa, ya se rige bajo las tecnologías que uno tiene implementado. ¿Ok? Así que eso como consejos básicos. Luego lo dejo acá como a invitarlos. Nosotros dentro de ese tenemos un blog de información que se llama We Live Security. Es abierto, es muy útil para cualquier persona que no sabe mucho de ciberseguridad, o para culturizar a los trabajadores también. O sea, acá en este blog nosotros sacamos información técnica y no técnica acerca de riesgos de empresas, riesgo para familias, riesgo para niños o para jóvenes, o sea, en general información muy, muy útil respecto a cómo vivir en un entorno de seguridad digital, para que incrementemos nuestro conocimiento al respecto. Así que los invito a visitarlo cuando puedan. Y quiero terminar esta presentación dejándolos con un mensaje que no es el más fuerte ni el más inteligente que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. ¿Okay? Así que eso es conmigo. Yo quedo abierto a sus preguntas. Igual acá están mis datos para para las consultas que ustedes consideren. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Eduardo Chira. Vamos a pasar a las preguntas. Sí, vamos a dar un minutito más para que los socios puedan escribir sus preguntas y que usted pueda resolvernos las dudas. Sí, esperamos un minutito más. Por favor, pedimos que puedan escribir sus preguntas en el chat. Tenemos una pregunta del señor Luis. Nos consulta cómo eliminar las páginas falsas creadas y administradas externamente por hacker desde otros servidores. Bueno, gracias por la pregunta, Luis. O sea, acá la parte, digamos, crítica es que uno no puede eliminar esas páginas. Lo que hay que estar prevenido, digamos, o tener, digamos, el conocimiento básico para poder identificar. Por ejemplo, o sea, y de hecho eso parte más que las páginas falsas se usan mucho para los ataques de phishing.
Por ejemplo, si te llega un phishing de un banco y te pide información y te lleva una página que incluso hay algunos que tienen, si uno entra a la página, a determinadas páginas de phishing, nosotros los hemos seguido para poder hacer los análisis, incluso pueden tener el símbolo del candado, que en teoría es digamos, un símbolo de que es una página segura, ¿no? Pero realmente no lo es. Entonces, ahí más que eliminar las páginas, lo que tenemos que hacer es culturizar a, a los trabajadores o culturizar a nosotros mismos para evitar acceder a links que nos lleven a esas páginas. Entonces, por ahí va la respuesta. Gracias. Tenemos otra segunda pregunta. El señor José consulta, ¿hay algún programa o páginas para poder saber si los archivos adjuntos o links son maliciosos? Perdón, ¿pueden volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. El señor José consulta, ¿hay algún programa o página para poder saber si los archivos adjuntos o links son maliciosos? Los archivos adjuntos sí los puedes detectar. De hecho, nosotros recomendábamos el uso del sandboxing. De hecho, un antivirus lo puede detectar, pero hay amenazas un poco más avanzadas que de repente un antivirus no lo detecta, pero una solución como el sandboxing sí te permite detectarlo, porque lo que hace esta solución nuevamente es, coge el archivo, lo lleva a un entorno fuera de tu red, comienza a emular la acción de un hacker y una vez que hace las pruebas, si es que lo detecta que es malicioso, lo deja en cuarentena y no permite que ingrese a la red, ¿no? Entonces, es una de las soluciones que uno puede entrar. Los links no tienes cómo, si es que el correo ya te llega, no hay cómo detectar si un link es malicioso. Ahí entra nuevamente lo que comentaba hace un ratito, la cultura de no abrirlo, ¿ok? De leer bien el mail o el mensaje que has recibido, y si es que es sospechoso, no entrar, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos consulta el señor José, ¿cómo puede saber si el dominio de su empresa está en el dark web o si ya ha sido hackeado? O sea, si es que ha sido hackeado, el dominio lo puedes saber con un análisis de vulnerabilidades. Luego, con un servicio que lo da, hay muchas empresas que lo dan en el Perú, este, que las contratas para analizar, no solamente para hacer una simulación de ataque, sino para analizar si es que tu red ha sido hackeada para luego hacer remediación de daños o tomar acciones preventivas para que no vuelva a pasar. Y también entendemos que también podrían detectar desde ese mismo servicio que si es que tu dominio está en el dark web. Tenemos otra pregunta del señor Enrique. Nos consulta, ¿cada cuánto tiempo debería realizar mantenimiento a mis servidores para evitar alguna contingencia que pueda afectar el funcionamiento de ello? Ya, hablando desde el punto de vista de ciberseguridad, nosotros recomendamos seguir las recomendaciones, valga la redundancia, del fabricante, pero ahí más que desde nuestro punto de vista es, obviamente, seguirlas, o desde nuestra posición como gestor de ciberseguridad, obviamente seguir las recomendaciones del fabricante de tu servidor, pero sí tener actualizados los software, todos los software que usas en el servidor. Por ahí va, si hablamos de un mantenimiento, nosotros desde la cara hacia la ciberseguridad recomendamos eso, ¿no? De tener todos los sistemas operativos y software que uno usa actualizados correctamente. Gracias. Tenemos otra pregunta del señor Roberto. Nos consulta, en el caso que haya ingresado un virus que comprime las carpetas, ¿brindan ustedes un servicio de asistencia para recuperar la información? Es una muy buena pregunta, ya porque, como los comentaba hace un rato, una vez que, o sea, ese virus que encripta la información es un ransomware. Lo que comentaba de que es un ataque a través del cual encriptan tus archivos o tus carpetas o tus equipos y luego te piden un rescate. Hay soluciones, digamos, que pueden, dependiendo el tipo de ataque, podrían ayudarte a, a recuperar la información, pero en la mayoría de los casos es poco lo que se puede hacer.
en la mayoría de los casos, ante una situación como esa, nuevamente lo comentaba en una de las recomendaciones de cómo responder, ¿no? Tener un backup a la mano. O sea, una vez cuando uno es atacado por un ransomware, en el 99% de los casos la información se perdió. Y ahí lo que queda es pagarle al delincuente, que eso es algo que no debemos hacer, o en otro caso, levantar nuestro backup, ¿no? Por eso es importante tener un backup actualizado hasta ayer de la información que manejamos en nuestras empresas. Eh, perfecto, creo que ya no tenemos más preguntas. Eh, damos entonces por finalizado el evento. Agradecemos nuevamente al señor Eduardo Chira y le recordamos a los participantes que por favor puedan llenar sus datos en el chat, por favor, en el link que se le está adjuntando. Entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.